Apéndice 2. El poder psíquico de Satanás. ¿Puede ser cristiana la meditación? Hace varios meses dirigí una serie de temas al personal de un centro de comunicación que produce programas radiales y de televisión. Después de mi presentación, me sorprendí al oír a un miembro del personal decir que hacía poco tiempo un dirigente de un seminario los había visitado y les había dado una conferencia sobre las virtudes de la meditación. Inmediatamente después de su presentación, obligó a sus oyentes a sentarse en silencio, con los ojos cerrados, para que pudieran oír la voz del Espíritu Santo. Otro maestro de un seminario promueve la práctica de la meditación con este lema: si usted dedica 1 hora a orar a Dios, ¿no es lógico que dedique otra a escuchar en la meditación, silenciosa para oír su respuesta? Uno que pretende curar por medio de milagros también promueve entusiastamente la meditación. La describe como el acto de oír interiormente la voz de Dios. Estos teólogos y predicadores abogan por un tipo de meditación en la cual uno, deliberadamente, efectúa una rigurosa introspección silenciosa intentando oír la voz del Espíritu Santo. Antes de explicar por qué considero peligrosa esta práctica, demos un vistazo a la naturaleza de la meditación introspectiva. En un seminario de la Nueva Era, presentado por un predicador cristiano, el orador declaró que los miembros de este movimiento entran en un estado de conciencia alterado cuando meditan. También personas involucradas en los cultos orientalistas han expresado la misma idea. Considero que esta definición es correcta, aunque debo aclarar que estado alterado no significa necesariamente estado místico. Algunas personas pueden tener experiencias místicas durante la meditación y pueden estar en un estado evidentemente alterado de la conciencia. Sin embargo, por mi propia experiencia y por el conocimiento de la experiencia de otros miembros de la Nueva Era que han meditado durante muchos años, puedo decir que las experiencias místicas no son la norma. De hecho, conozco a personas de la Nueva Era que nunca han tenido una experiencia mística después de años de meditación. He llegado a la conclusión de que la meditación es típicamente un estado de relajación especial, y no un estado de conciencia radicalmente alterado. Hago énfasis en esto, porque muchas veces los cristianos creen que la meditación es buena, si no implica un estado místico. Pero si en general la meditación de la Nueva Era no es mística, ¿por qué no es apropiada para los cristianos? El peligro de la meditación introspectiva radica en que el meditador está listo y receptivo para que una entidad angélica implante en su mente pensamientos, ideas e impresiones. Por mi propia experiencia, creo que los ángeles satánicos tienen la capacidad de implantar pensamientos telepáticamente en la mente de un meditador, sin necesidad de que se produzca un estado místico. El meditador experimenta sencillamente pensamientos o imágenes que se materializan en su conciencia y que él considera procedentes de su yo superior que, supuestamente, es el lado mental mediante el cual se comunica con Dios. Creo que, en general, es imposible saber con seguridad si una cierta impresión recibida durante la meditación viene de Dios o de alguna otra fuente. La meditación brinda a Satanás una excelente oportunidad para ejercer sus engañosas manipulaciones. ¿Qué otra razón podrían tener los de la Nueva Era para promoverla tanto? Mi ministerio, en los centros comerciales y en la playa, se centró en la tarea de alentar a las personas a practicar la meditación cristiana. Cuando me infiltré en la Capilla de la Esperanza, mi objetivo era iniciar un grupo de meditación cristiana en la iglesia. Me animaba con la idea de que una vez que las personas comenzaran a meditar, podrían oír interiormente la voz de Dios en sus propias mentes y que esto los lanzaría al campo de las ideas de la Nueva Era. ¿Qué dice la Biblia acerca de la meditación? Con el propósito de convencer a la gente de los beneficios de la meditación, decidí escribir un pequeño folleto sobre la meditación cristiana y la Biblia. Estaba seguro de poder usar varios textos como apoyo a mi tesis. Después de escudriñar mi Biblia cuidadosamente, me sorprendí de no poder encontrar un solo ejemplo bíblico de alguien que se hubiera sentado en silenciosa meditación, esperando que la voz de Dios le hablara instructivamente. Lo que ocurrió fue que, tomadas en su debido contexto, todas las aplicaciones del término meditación que se dan en la Biblia evocaban una idea de pensamiento
y contemplación acerca de la palabra de Dios o de las cualidades divinas del Señor. La mayor parte de las referencias se hallan en los Salmos. Cada vez que el salmista usa el término meditación, se refiere a su contemplación intelectual de las Escrituras y la forma en que revela el carácter de Dios. Por ejemplo, pero yo meditaré en tus mandamientos. Salmo capítulo 119, versículo 78. No hay en este contexto la más leve insinuación de que David escuchaba directamente la voz de Dios en el silencio de su meditación. No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que diga que se sentó en silencio y que tuvo que forzar su mente para ponerla en blanco a fin de oír la voz de Dios interiormente, dándole un mensaje. En los casos de comunicación profética, Dios tomó la iniciativa y se aproximó directamente al profeta. Al no poder escribir mi folleto usando el contexto de la Escritura como referencia, decidí usar los textos de la Biblia fuera de contexto para apoyar mi defensa de la meditación para los cristianos. Si yo hubiera revisado la librería cristiana local, me habría ahorrado el trabajo de plancar mi folleto, puesto que ya había un libro en circulación de Other Side of Silence, A Guide to Christian Meditation, que en español se traduce El otro lado del silencio, Guía para la meditación cristiana, de Morton T. Kelsey, quien promovía la meditación cristiana. De este libro, que se usa comúnmente como texto en clases de teología, ya se han vendido más de 100,000 ejemplares. Irónicamente, el libro contiene numerosas referencias a los escritores de la nueva era. Por ejemplo, el primer autor que aparece en la lista de reconocimientos de Kelsey es Roberto Assagioli, médico fundador de la psicosíntesis, un tema muy popular en los seminarios de la nueva era. Assagioli, que es uno de los pioneros del movimiento de la nueva era, cita a menudo las enseñanzas ocultas de Alice Bailey y de Yuval Cachuele. Una investigación honesta revelaría que la meditación del tipo oriental no tiene bases bíblicas ni históricas en la iglesia cristiana. Hasta donde sé, no existe ningún registro de que los apóstoles, los padres posapostólicos o los grandes reformadores, como Martín Lutero, Calvino, Tyndale o Wesley, la hayan practicado. La meditación introspectiva puede considerarse como un canal directo al mundo de las tinieblas. La sinceridad de los predicadores que la promueven no elimina el hecho de que están extraviados y en peligro de convertirse en agentes de Satanás, si es que no lo son ya. Para mí, la práctica devocional adecuada para los cristianos es la que la Biblia recomienda, que es la lectura y la contemplación de las Escrituras y la oración ferviente. Experiencias místicas. Cuando los de la nueva era tienen una experiencia mística durante la meditación, no creo que sea porque el meditador tenga el poder inherente de producir esa experiencia, como por ejemplo, entrar voluntariamente en un estado alterado de conciencia y aún algo más profundo. Mi opinión es que un agente satánico lanza algún tipo de poder psíquico sobre el que medita, y entonces este poder, que es de origen externo, produce los efectos místicos, como ver una luz brillante o experimentar un gozo y una paz inefables. Por tanto, las experiencias místicas dependen de la voluntad de actuar de un ángel externo, y no de la voluntad, la intención ni la actuación del meditador. Muchos miembros de la nueva era se sientan en meditación durante horas, esperando alcanzar un estado de nirvana o arrobamiento. Pero a menos que un ángel satánico tenga un motivo poderoso para darles esta clase de sensación, como por ejemplo, fortalecer la fe del meditador, bien podrán pasar horas sentados en silenciosa meditación y nunca sucederá nada. La meditación oculta, que intenta atrapar a los cristianos. Bajo la influencia de libros como Guide to Christian Meditation, traducido al español, Guía para la Meditación Cristiana, de Kelsey, muchos cristianos se encuentran ahora involucrados en la práctica de la meditación, que aparenta ser muy cristiana en forma y fondo. Cuando el Camino Luminoso se convirtió en un grupo cristiano falsificado, abandonamos nuestro ritual de meditación ocultista y en su lugar practicamos una meditación con un lenguaje figurado que parecía muy cristiano. Por ejemplo, simplemente visualizábamos una cálida luz solar brillando sobre nosotros y nos imaginábamos sentados en un hermoso jardín. Luego comenzaban las instrucciones. Invite a Jesucristo a su jardín. Él es quien lo protege de todas las malas acechanzas. Háblele, preséntele sus necesidades, pídale lo que su corazón desea.
Después se nos instaba a que serenamente oyéramos a Jesús. Él le hablará. Este es el inicio de una relación con Cristo que lo llevará a la inmortalidad. Al final de la meditación se nos animaba a repetir el Padre Nuestro o estas palabras: Padre, soy tu Hijo. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida mucho antes que los fundamentos de la tierra fueran echados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este rito era muy engañoso. El promedio de los cristianos probablemente no encuentre nada serio que se objetar en las frases usadas. Sin embargo, este procedimiento fue invento de Satanás, diseñado para llevar a la gente a aceptar la voz de los demonios como si fuera la del Espíritu Santo. Con esta clase de devoción falsa, el engañador tratará de extraviar aún a los escogidos.